Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar de Zafras llamado Comienza la gruesa en Sudamérica, clima determinante, presentado por los analistas Joaquín Aspiroz Arias y Bruno Todone. En primer lugar, les queremos pedir que por favor silencien sus micrófonos durante toda la exposición. Si tienen alguna pregunta para hacer, les invitamos que las dejen en el chat, que luego al final los analistas la van a poder responder. Y vamos a agradecer, antes de comenzar con la disertación de los analistas, a los auspiciantes nuestro, Axoja, Agrolatam, Agropro, AIPSA+, agritotal.com, Revista Chacra, márgenesagropecuarios.online y Portal Agropecuario. Muy bien, sin más para agregar, le dejo la palabra a Joaquín. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, por la presentación. Mi nombre es Joaquín Aspiroz Arias. Bueno, vamos a estar viendo el día de hoy, siguiendo esta hoja de ruta, un poco que nos marca el evento de hoy. Empezar hablando un poco de economía global y de la economía local aquí en Argentina, ¿no? Imposible hablar del mercado de granos sin saber en qué momento financiero económico global estamos y cómo esto impacta sobre la comercialización de los granos, para luego ir, bueno, un poco detallando cómo cierra Estados Unidos, ¿no? Con esta producción que ya avanza, estas cosechas que ya avanzan de soja y maíz, cómo quedan determinados los cuadros de oferta y demanda para toda esta campaña 22-23, campaña 22-23 que comenzó allá por el 1 de septiembre, ¿no? Ya transitándola con, ya como decía, el avance de cosecha de soja y maíz. Comentar algo, ¿no? Del escenario de Europa, cuál es la situación con el conflicto de Rusia, de Ucrania y las implicancias también de la producción de maíz que ha tenido Europa en general, para luego sí pasar capaz a lo que más nos interese, ¿no? A cómo viene la situación acá local en Sudamérica, viendo un poco los números de Brasil y de Argentina, tanto para soja como para maíz, para, bueno, luego finalizar con las conclusiones climáticas, que es lo que podemos esperar, ¿no? Todos los ojos van a estar puestos sobre los mapas, y finalizar con algunas conclusiones. Dicho el temario, vamos a empezar a hablar un poco, ¿no? de economía, si nos preguntamos, ¿no? de dónde estamos, ¿no? de dónde venimos. Hablar un poco, bueno, ya queda largo hablar sobre las consecuencias de la crisis COVID-19, pero recordamos, ¿no? Que había sido una crisis que había llevado a los bancos de las principales economías del mundo a una fuerte emisión monetaria. Y bien sabemos aquí desde Argentina las consecuencias de una fuerte emisión monetaria, no solo Estados Unidos, sino los principales países. Bueno, inflación, ¿no? En términos globales, los principales países presentando los índices de inflación más altos de los últimos años. Traemos acá, ¿no? El caso de Estados Unidos con una inflación, bueno, bastante elevada, ¿no? La inflación más alta en los últimos 80 años, 8,6%, ¿no? Para para el mes anterior en términos interanuales, y que ha llevado a la Reserva Federal de los Estados Unidos a tomar cartas en el asunto. ¿Qué es tomar cartas en el asunto? Empezar a secar un poco el mercado, ¿no? A sacar esta enorme liquidez que había en el mercado circulante para, bueno, pelear contra esta inflación. Esta pelea, esta suba de tasas, es también sinónimo, ¿no? De empezar a enfriar la economía, ¿no? Un encarecimiento del crédito es una proyección de un menor crecimiento, es proyección de menor inversión, y esto es un poco también las expectativas que se van conformando no solo en Estados Unidos, sino a nivel global, ¿no? Entonces, la Reserva Federal de Estados Unidos subiendo por tercer mes consecutivo entre 75 puntos básicos las tasas, a un rango entre 3 y 3,25% en su último, en la última reunión, ¿no? Del Foro del Fondo Monetario Internacional, de la Fed, disculpan, ¿no? Y perspectivas de que pueda seguir subiendo estas tasas. En términos de indicadores, ¿no? Algo que es muy interesante analizar y nos da un poco la respuesta a esto, ¿no? Si miramos en el gráfico de arriba el dólar index, este índice que compara, ¿no? A las principales monedas del mundo contra el dólar norteamericano, y vemos que cuanto más hacia arriba estábamos en el gráfico, estamos marcando un dólar más fortalecido. Un dólar más fortalecido que, bueno, vemos aquí en este espacio chico, que había sido la desvalorización fuerte del dólar tras el inicio, ¿no? de la pandemia, y luego iniciando una senda de recuperación con la Reserva Federal empezando a tomar, como decíamos, cartas en el asunto, llegando a los mayores niveles, ¿no? En más de 20 años, ¿no? Estamos en los mayores niveles del dólar desde el 2002.
Entonces, ¿qué estamos viendo en términos globales? Un dólar muy fortalecido. Un dólar muy fortalecido tiene sus consecuencias, claro está, principalmente, ¿no?, un encarecimiento de las exportaciones norteamericanas, menor demanda para los granos, para las exportaciones. Esto es una presión bajista, ¿no?, sobre los commodities, presión que vamos a tener que tener en cuenta a lo largo de toda la campaña 22-23. Y también, ¿no?, un fortalecimiento de las tasas de interés, un fortalecimiento, estamos diciendo, del mercado de renta fija, que es a lo que nos lleva, bueno, nos lleva a un reposicionamiento de fondos, ¿no?, a capitales especulativos, estos fondos de inversión que buscan una rentabilidad, así como lo hacen en un mercado de renta variable, en un mercado de acciones, también lo hacen, ¿no?, claro, sobre los commodities. Entonces, estos fondos reposicionándose, saliendo de renta variable, dirigiéndose hacia renta fija, una menor demanda con inversión de los commodities, también, ¿no?, signos o alertas de señales bajistas en este sentido para la campaña 22-23. ¿Qué estamos viendo en el índice de abajo? Bueno, un poco el mercado accionario, ¿no?, medido en el índice Standard & Poor's 500, ya nos daba un poco esta alerta, ¿no?, a principios de enero, cuando a principios de enero se empezó a desacelerar ese crecimiento que veníamos viendo sostenido, ¿no?, en todo lo que fue a lo largo de la crisis COVID-19 por esta enorme emisión monetaria que buscaba un lugar donde posicionar este capital y buscar una rentabilidad. Y bueno, a través de las proyecciones de menor crecimiento, encarecimiento del crédito, decíamos, bueno, un mercado accionario que empieza un poco a ajustar a la baja, a encontrar ciertas dificultades en las proyecciones de crecimiento. ¿Y en qué se resume esto? En las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, con economías desacelerando bastante y mes a mes. Este es un informe trimestral, que no es el Fondo Monetario Internacional, que viene mes a mes, trimestre tras trimestre, ¿no?, desacelerando las proyecciones de crecimiento económico. Vemos por el lado izquierdo las de julio, ¿no?, una proyección de crecimiento bruto para el 2022 de 3.6, lo baja a 3.2, en términos globales, ¿no?, para 2023 de 3.6 lo baja a 2.9, las economías avanzadas, bueno, en general de casi todos los países bajan estas estimaciones de crecimiento del Producto Bruto Interno, marcándonos, ¿no?, señal de alerta de todas las economías, producto, bueno, de estas subas de tasas generalizadas para contener esta inflación que continuamos en términos muy altos. Y bajando un poco al plano local, ¿no?, al plano de Argentina, no, como ya sabemos, no vamos en línea con estas elevadas inflaciones a nivel internacional. Vemos esta inflación a septiembre en el 83%, ¿no?, un 6.2% para el mes de septiembre, 83% en términos anuales. Y si nos preguntamos, ¿no?, cuáles son las expectativas de cara a futuro, bueno, vemos una economía argentina con serios problemas, ¿no?, una imposibilidad real de financiamiento, ¿no?, encontrando dificultades tanto en el financiamiento externo como en el financiamiento interno, teniendo que cada vez pagar una tasa más elevada para poder endeudarse en el mercado local, tasa local que debe tener su contrapartida en una mayor emisión para poder pagar, ¿no?, esas tasas de interés. También vamos a ingresar, ¿no?, en un año electoral, ¿no?, y sabemos que en términos históricos, cuando ingresamos en un año electoral, difícilmente se reduzca el gasto. Entonces, ante un déficit fiscal crónico, podemos decir, ¿no?, la necesidad de continuar con una fuerte emisión monetaria por la imposibilidad de encontrar otra fuente de financiamiento y para poder dar respuesta a esta necesidad, ¿no?, o voluntad de gasto, bueno, una proyección de que continuemos con elevados índices inflacionarios y crecientes controles, claro está, esto se ha dado y las perspectivas de que así continúe, sobre control de precios y restricciones, ¿no?, cada vez más a las importaciones, intentando detener, ¿no?, esa fuga de divisas, pero también paralizando, ¿no?, el crecimiento económico local. Si vamos a hablar, ¿no?, entonces, si entendemos al mercado del dólar como un mercado de oferta y demanda, o de ingreso y egreso de dólares, cuando vemos la pata de los ingresos dólares, no nos fijamos en la estacionalidad de los ingresos. Tenemos aquí entonces datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, ¿no?, que nos va mostrando un poco cuál va siendo el ingreso de dólares mes a mes. Y ¿cuáles son las perspectivas de cara a futuro? Bueno, que la estacionalidad nos marca ya de por sí que entramos en los meses de un bajo, ¿no?, ingreso de dólares al país, producto, bueno, que ya nos alejamos de la cosecha gruesa, ¿no? Estamos empezando a acercarnos, ¿no?, lentamente, todavía faltan largos meses hacia la próxima cosecha. Tuvimos en el medio, ¿no?, la comercialización bajo la modalidad dólar soja, que llevó a los productores a avanzar con esta comercialización. Ya veremos, ¿no?, en comercialización soja algo más al respecto, pero sí decir, bueno, que aquel que
quiso haber avanzado, avanzó, y hoy el día el productor no tiene esa, en términos generales, siempre decimos esa necesidad, y si puede demorar un poco la conversación, lo va a hacer. Entonces, bueno, perspectivas de que el lado de la liquidación por el sector agroexportador, bueno, se reduzca fuertemente el ingreso de divisas, y un menor ingreso de divisas es una mayor presión sobre la brecha cambiaria, ¿no? Brecha cambiaria que vemos en el gráfico de abajo, ¿no? Ya en las barras verticales estamos hablando de una diferencia entre el dólar MEP, ¿no? Y el dólar oficial, que llega cerca a los 150 pesos, ¿no? Si lo vemos en términos porcentuales, estamos en una brecha en torno al 90%. ¿Y cuáles son las perspectivas de cara al futuro? Bueno, de vuelta sobre lo mismo, ¿no? Si las perspectivas es que ingresen pocos dólares, que ante un tipo de cambio retrasado haya mayores presiones por egreso de dólares, bueno, una presión alcista sobre la brecha que difícilmente pueda ser solucionada en el corto plazo, y eso es un poco de cara al futuro lo que nos va a afectar la conversación en términos locales. Pasando un poco entonces a, decíamos, Estados Unidos, a ver cómo finaliza con las cosechas que vienen avanzando, en este caso la cosecha de maíz, que avanza ya en un 64%, ¿no? Fuertemente respecto al 45% de la semana anterior. Y qué es lo que vamos a decir tanto para soja como para maíz en términos generales, que ya empezamos a estar sobre la segunda etapa, ¿no? de las cosechas, ya los números empiezan a ser conocidos, o va a haber una variación no tan grande en la producción final respecto a la estimada. Entonces, si decimos que no, que los mercados actúan proactivamente, difícilmente podamos ver nuevas potenciales fuertes correcciones a la baja ya al día de hoy, porque el número de oferta de Estados Unidos ya prácticamente está conocido, ¿no? Si hablamos en términos, ¿no?, de producción y rendimiento, vamos a ver, ¿no?, a Estados Unidos que, bueno, no tuvo un excelente rendimiento para la actual campaña, ¿no? 171.9 bushels por acre, y una producción, ¿no?, que llegaría a las 353 millones de toneladas, la menor producción desde la campaña 19-20, es decir, Estados Unidos, producto, ¿no?, de esa corrección que habíamos visto en superficie, ya conocía hace largos meses, tiene una producción no muy buena, con rendimientos no históricos, es decir, no superamos los rendimientos de la campaña pasada, y bueno, nos da esa producción que, si lo comparamos, ¿no?, acá en el gráfico rojo, lo que quiero traer a mención, es una reducción del 8%, ¿no?, respecto a la producción de la campaña 21-22, de la campaña pasada, pasando de 382 millones de toneladas a 352, casi 353 millones de toneladas. Entonces, una fuerte corrección en la producción que, bueno, va a dar sustento, ¿no?, a los precios durante toda la campaña 22-23. Primer input, ¿no?, la producción del cuadro de oferta y demanda de Estados Unidos, que nos va a dejar, bueno, lo que tenemos, la oferta y cómo lo usamos, ¿no?, la demanda. Entonces, algunas variaciones, ¿no?, importantes que nos trajo el último informe de Luzda, ¿no?, el último informe WASDE, quería decir, del mes de octubre. Bueno, y vimos algunas correcciones, ¿no?, en la producción de la campaña 21-22, poco esperadas, ¿no?, ya que es una campaña completamente finalizada, pero que nos llevaron a reducir a la baja también los stocks finales. Y con esta menor producción, ¿no?, para esta campaña 22-23, que ya sabíamos que iba a ser una menor producción fuerte respecto a la campaña 21-22, pero que corrige también respecto fuertemente a las estimaciones del mes de septiembre, ¿no?, pasando de 354 a 353 millones de toneladas, una reducción del 0.4% en la producción, por una caída, ¿no?, en lo que fueron la superficie cosechada. Esto nos da una menor producción, y Estados Unidos, que va a tener que ajustar el cuadro con esta menor producción. ¿Y por dónde lo ajusta? Bueno, lo ajusta fuertemente por las exportaciones, y entonces veremos que se sostiene y se acelera esta tendencia. Si vemos, ¿no?, las exportaciones de la 2021, casi 70 millones de toneladas, pasando a 63 casi millones de toneladas, y ahora para la 2023, 54.6 millones de toneladas. Importante decir acá, ¿no?, que no estamos ante la presencia de un mercado intervenido. Entonces, si estamos proyectando una fuerte corrección a la baja en las exportaciones, es cierto, veníamos de proyecciones de crecimiento económico menor que pueden tener algún impacto sobre la demanda, pero estamos diciendo, ¿no?, que el mercado va a ajustar por precio, ¿no? Si no es el mercado de Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos que interviene en los mercados, y estamos hablando de esta fuerte corrección a las exportaciones, la que nos queda, es decir, el mercado está ajustando por precios. Y el propio USDA, ¿no?, el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos los está diciendo en el precio medio proyectado, ¿no? Entonces, dando también un fuerte incremento de 236.22 las toneladas, 267.
Entonces ya son algunas señales, ¿no?, de precios sostenidos que nos da el USDA, ¿no?, a pesar de la proyección de menor crecimiento económico, impulsado en este caso, en el caso del maíz, por una menor producción bastante fuerte en la reducción en la producción respecto al año pasado, que ajusta fuertemente sobre las exportaciones. Otros datos, ¿no?, y que son muy interesantes para analizar, es la relación stock consumo, ¿no? Si vemos el consumo proyectado es lo que voy a consumir en toda una campaña, si vemos el stock final es lo que me va a quedar, es decir, con lo que me va a quedar, cuánto tiempo más podría, ¿no?, eh, podría abastecer mis necesidades. Es un capaz el indicador clave, ¿no?, del cuadro norteamericano, y qué es lo que quiero mostrar, que ya iniciamos las proyecciones de fin de campaña 22-23 con números muy ajustados, ¿no? 8% para este ratio, cuando, ¿no?, la tendencia del USDA es un poco a empezar con una estimación superior y luego ir corrigiendo, ¿no? Estamos diciendo que subestima la demanda en términos generales, en términos históricos. Entonces, si se cumple esta tendencia, vamos a ver, ¿no?, bueno, que el USDA terminará también ajustando los stocks finales, ¿no? Si las proyecciones estas no se van dando de una merma tan fuerte en demanda, lo que va a tener que ir pasando es que estos stocks finales se vayan ajustando cada vez más, ¿no? Y acá vemos, ¿no?, en la evolución de los stocks finales, ya nos encontramos con los stocks finales más bajos desde la campaña 2012-2013, con este ratio en 8% stock sobre consumo final, una señal también de alerta de cara a toda la 22-23 en precios, ¿no? Con una demanda muy sostenida, ¿no?, para etanol en maíz, ¿no?, a pesar de que cae fuertemente la producción, ¿no?, en Estados Unidos. La demanda para etanol se sostiene, ¿no? Pasamos de 135 a 134, podemos decir que casi se sostiene la demanda para maíz en etanol en términos porcentuales, ¿no?, que porcentaje de la producción se destina a etanol, aumentamos, ¿no? Entonces, es decir, una demanda inelástica a la producción, ¿no? Baja la producción, pero la demanda continúa firme, entonces esto también da una fuerte presión sostenida sobre precios. No estamos diciendo que casi el 40% de la producción en Estados Unidos se está dedicando para la producción de etanol. También va a ser muy interesante analizar, ¿no?, ir analizando y monitoreando el ritmo de las exportaciones, como bien decíamos, ese número que baja tan fuertemente para esta proyección de la 22-23 bueno, vamos a ir viendo, ¿no?, que ya estamos, lógicamente, bastante inferior a números de la campaña pasada, pero bueno, ¿por qué? Porque esta proyección se corta fuertemente respecto a la campaña pasada, pero también decimos, ¿no?, que China pasaría a importar 22 millones en la 21-22 a importar 18 millones en la 22-23, entonces no solo Estados Unidos ajustando las exportaciones, sino los demás países ajustando, ¿no?, las importaciones. En precios, ¿no?, una posición spot de maíz de diciembre en torno a los $269 la tonelada, si lo comparamos contra la posición de referencia para el productor norteamericano, maíz diciembre, ¿no?, en términos históricamente elevados, ¿no?, apenas por detrás de los valores del año 2012, valores récords históricos por la sequía en Estados Unidos, pero también muy importante analizar que no se está viendo sobre el mercado de Chicago la presión bajista, la famosa presión bajista estacional de cosecha, ¿no? Entonces, no estamos teniendo en el momento de cosecha esa fuerte presión bajista que se suele dar en otras campañas, entonces también es otra señal de alerta en lo que es precio. Si nos pasamos un poco a soja, avanzando también fuertemente la soja en 71%, ¿no?, por delante de la media de las últimas 5 campañas en 67%, con una superficie, decíamos, ¿no?, este es un número ya conocido, ya que no impacta tanto sobre precios, ¿no?, una superficie para soja que fue de 87.5 millones de acres, ¿no?, por encima, casi en línea, pero levemente por encima respecto al año anterior, un 0,3%, pero sí bastante por encima de la media de las últimas 5 campañas. En términos de producción y rendimiento, bueno, vemos una discreta producción para Estados Unidos que, bueno, no logra nuevamente, ¿no?, alcanzar su máximo histórico. Siempre esta tendencia que se espera que cada campaña, por mayor uso de tecnología, por una mayor profesionalización, haya una tendencia a irse superando campaña a campaña, clima mediante, no, bueno, no se logra alcanzar un nuevo máximo productivo y tenemos una producción esperada para Estados Unidos en 107.31 millones de toneladas, con rendimientos que tampoco son históricos, ubicándose en 33.49 quintales por hectárea. ¿Cómo nos queda determinado el cuadro de oferta y demanda? Primero, ¿no?, algunas correcciones también que Luz hace en su último informe del mes de octubre respecto
respecto al de septiembre en el informe de WASDE, también corrige, ¿no?, la producción de la campaña 21-22, pasa de 120.63 a 121.45, un incremento atípico para la época del año sobre la producción pasada, ¿no? Que esto, ¿qué nos hace? Bueno, nos da un poco más de holgura en los stocks finales que terminan en 7.45 millones de toneladas, stocks finales de la 21-22, stocks iniciales de la 22-23, ¿no? Y, bueno, una producción que el dato, ¿no?, llamativo para el mercado fue esta fuerte corrección a la baja en la producción, pasando de 119 a 117.31, producto de cortar rendimientos más de lo que el mercado venía esperando en una época que ya se esperaba, ¿no?, que el rendimiento sea un valor más cierto o un valor, bueno, que no se esperaba esta fuerte reducción en rendimientos que nos lleva a recortar la producción y también, bueno, ajusta el cuadro norteamericano. También ajustando las exportaciones, ¿no?, un 1.9% respecto a la campaña, al informe del mes pasado, pero bueno, con también una relación stock-consumo en el 5%, con el mismo análisis, no con los stocks finales más bajos desde la campaña 15-16, al igual que en maíz, entonces también en soja, señal de alerta por desde este punto. Y para la campaña 22-23, exportaciones que ya llegan casi a las 29 millones de toneladas. Y si analizamos, ¿no?, el saldo exportable proyectado y lo que ya se ha comprometido a exportar en la campaña 22-23, nos da un ratio, ¿no?, que ya está comprometido el 50.71% del saldo exportable, y apenas vamos, ¿no?, mes y medio de la campaña. Recordamos, empezó el mes de septiembre, entonces, bueno, un avance rápido que va a dar sostén en los precios y expectativas, ¿no?, de que ese saldo exportable haya sido corregido demasiado fuertemente a la baja y que lo que finalmente capaz termine siendo corregido son los stocks finales, y esto también teniendo repercusión sobre precios, ¿no? Las exportaciones a China, habíamos tenido unas exportaciones a China muy aceleradas en lo que era la exportación de esa nueva campaña mientras nos encontramos transitando la campaña 21-22, y habrá que monitorear también fuertemente por los números proyectados que decíamos, ¿no?, de crecimiento económico en China y cómo impactan, ¿no?, sobre la demanda de soja. Es cierto, y vale aclarar, ¿no?, China siendo el país con más reservas internacionales en términos globales, entonces hasta qué punto va a desacelerar, ¿no?, su demanda de importación para alimentar a su población, es algo que no pareciera tener una correlación tan fuerte. En términos de precios también nos encontramos en precios históricos, ¿no?, para la soja medida en el mercado de Chicago, ¿no?, expresada aquí en dólar por tonelada, también solo por detrás de la campaña 2012-2013, y también decir, ¿no?, que no se está dando esta presión bajista fuerte al momento de cosecha, también señala alerta sobre lo que es precios para soja para Chicago. Un poco hablando del conflicto Europa, de Rusia y Ucrania, ¿no?, vamos a decir que, bueno, mucho se ha hablado de esto, ¿no?, la posibilidad de que terceros países se involucren no está tan distante a un escenario analizable, un escenario que merece ser puesto sobre la mesa, al menos como una posibilidad, ¿no? Un conflicto de gran envergadura, bueno, problemas, sabemos, ¿no?, Rusia y Ucrania siendo grandes partícipes en los mercados de trigo y de maíz, no hay certezas, ¿no?, al conflicto hoy, pasando todas las tensiones del mercado sobre la potencial continuidad o no del corredor que le permite a Ucrania exportar sus granos a través de los puertos del Mar Negro permitidos por Rusia, acuerdo que finaliza el mes próximo, mes de noviembre, y todas las expectativas si habrá una continuidad o no. Difícil, ¿no?, estimación de probabilidades en que esto suceda, pero sí que el mercado seguirá mostrando la volatilidad de los avances o no de esos acuerdos, ¿no? En términos de producción, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, ¿no?, representan el 4% para la campaña 21-23, ¿no?, corrigiendo fuertemente del 5%, ¿no?, entre los dos llegarían a unas 46.5 millones de toneladas. Estas son las últimas estimaciones del
del USDA, ¿no? Vemos ahí a Ucrania corrigiendo fuertemente en lo que es producción, pasando de 42 a 31 millones de toneladas, ¿no? Consecuencias del conflicto que van a dar sostén al cuadro global. Y en términos de exportaciones, ¿no? Ambos países representan un 15% de la campaña 21-22 y pasan a representar un 11% de las exportaciones, ¿no? Estamos hablando de maíz con una fuerte merma por el lado también de Ucrania, pasando de 27 a 15.50, mientras Rusia, ¿no? Se mantiene en las 4 millones de toneladas proyectadas a ser exportadas. Lo que sí, ¿no? La fuerte correlación del maíz con el trigo, y también ahí, bueno, muy importante el grado de comercialización que pueda llegar a tener Rusia en su trigo, mostrando, ¿no? Una conversación retrasada en trigo, pero sí logra acelerar, ¿no? Fuertemente esa conversación de esa superproducción que tiene, ¿no? En torno a 100 millones de toneladas de trigo, puede presionar también sobre los precios del maíz a la baja. ¿Esto sobre qué va a repercutir principalmente? Sobre el cuadro europeo, ¿no? Cuadro que también se vio muy fuertemente afectado por una fuerte sequía, ¿no? Pasando una producción 21-22 de 71 millones de toneladas a una producción de 56, ¿no? Sequía atroz en todos los países productores de Europa, llegaron a esta fuerte corrección productiva, y también, ¿no? Un euro muy devaluado frente al dólar, casi en la paridad, ¿no? Cuando antes teníamos acostumbrados a tener un euro más fortalecido, también ejerce presión sobre el cuadro europeo. Ahora, con esto los paso a dejar, ¿no? Vamos a empezar a hacer un análisis más local de las producciones sudamericanas. Muchas gracias, Joaco. Hola a todos, buenas tardes. Primero agradecer la presencia en este nuevo webinar de Zafras, y bueno, ya entrándonos a las producciones, ¿no? Sudamericanas, vamos a arrancar con Brasil, el maíz brasilero, ¿no? Que aquí vemos el cuadro de oferta y demanda, donde bueno, se espera una mejoría en la producción del maíz brasilero, principalmente. Como bien sabemos, el maíz se divide en el maíz de verano, que no es el que se comercializa en Brasil, pero sí el de safrinha, un maíz más tardío, donde bueno, se espera una proyección productiva mejor. Y bueno, también ahí Brasil con una gran demanda, mostrando niveles superiores campaña tras campaña en la producción de biocombustibles, ¿no? En este caso de etanol, y también para el consumo animal. Las exportaciones también manteniéndose y aumentando campaña tras campaña. Pasando a lo que es la comercialización de Brasil, principalmente la safrinha, como decíamos, ya que el maíz de verano, el maíz más temprano, se utiliza para consumo interno. Aquí vemos la comercialización anticipada para la campaña 2022-2023 de la safrinha, ¿no? Que bueno, se espera una producción de 82 millones de toneladas, ¿no? Y ya vemos una comercialización del 60%. Pasando a la estimación de safrinha, como bien decíamos, vemos cómo año tras año viene aumentando, ¿no? Esta producción, que tuvo un traspié en la campaña 2021, donde bueno, una gran sequía hizo recortar la producción de la safrinha, pero que tanto en la campaña 21-22 como en la 22-23 parece recuperarse, principalmente con grandes producciones en el centro del país, en la región de Mato Grosso, y se espera para la campaña 22-23, ¿no? Una producción cercana a las 88 millones de toneladas. Aquí esta es la estimación, ¿no? De la cosecha 2022-2023 que hacemos desde Zafras a través de un estudio y análisis de cooperativas, productores e industrias, donde bueno, principalmente vemos el maíz de verano, donde vemos el centro-sur en el subtotal con una proyección de 25 millones de toneladas. Luego observamos la safrinha, que la veíamos anteriormente, con casi una proyección de 88 millones de toneladas. Y luego la producción de norte-nordeste con casi 13 millones de toneladas, dando un total, ¿no? Para la campaña 22-23 de 126 millones de toneladas. Aquí adentrándonos un poco en la matriz exportadora de Brasil, ¿no? Vemos los embarques del maíz brasilero, como bien decíamos,
los valores, o mejor dicho, los volúmenes más grandes se observan cuando comienza a entrar la safrinha brasilera. Esto comienza a suceder en el mes de julio, ¿no? Mostrando un pico en agosto, luego en septiembre y empezando a mermar a partir del mes de octubre. Pasando a la soja brasilera, aquí tenemos el cuadro, ¿no?, de oferta y demanda del complejo sojero brasilero. Como dato importante, vemos cómo campaña tras campaña Brasil está aumentando su procesamiento del poroto de la soja. ¿Esto qué quiere decir? Que está aumentando su matriz productiva de subproductos, tanto de harina como de aceite de soja. Por el lado del aceite de soja, vemos, al igual que en el maíz con el etanol, un aumento en el consumo de biodiesel, ¿no?, de biocombustible. Y por el lado de la harina de soja vemos también tanto un aumento en el consumo como en las exportaciones, ¿no? Esto es un tema a tener en cuenta, ya que comienza a ganarle, ¿no?, mercado a nuestro país, Argentina, por el lado de los derivados. Actualmente, bueno, ya se está sembrando, ¿no?, en Brasil. Brasil comienza a sembrar antes que nosotros, antes que Argentina. Y esta es la situación actual, donde al 21 de octubre, ¿no?, ya se lleva un 32% de avance de siembra. Si lo comparamos con el año pasado, estamos por debajo, 3 puntos por debajo, pero si lo comparamos con el promedio de los últimos 5 años, estamos en 7 puntos, ¿no?, por encima de este promedio. Comercialización anticipada también de la soja el 7 de octubre del 2022. Se lleva comercializada casi 19% de esta siembra que todavía no finalizó. Si lo comparamos con la campaña pasada, vemos casi 10 puntos menos, ¿no? Viene mostrando un comportamiento más lento la comercialización de la soja brasilera, y si lo comparamos con el promedio de los últimos 5 años, también vemos una disminución en este ritmo de comercialización. Aquí tenemos el cuadro de estimación de la producción de soja brasilera, al igual que lo vimos en el maíz. Aquí vemos por estados, por regiones, vemos las variaciones, ¿no?, de los rendimientos, donde se espera una mejoría, ¿no?, de 2,6 en el área sembrada, de 2,6% en el área sembrada mayor, y en términos productivos también se espera un 20% más abultada, ¿no?, la producción brasilera, que se espera que para la campaña 22-23 alcance las 151 millones de toneladas. Aquí, como vimos en el maíz, vemos los embarques, ¿no?, de la soja, que también, a diferencia de Argentina, que lo vamos a ver más adelante, Brasil cosecha la soja y automáticamente, ¿no?, la sube a los barcos y la envía principalmente a China, aunque como vimos en el cuadro oferta y demanda, ¿no?, comienza a aumentar su volumen de procesamiento, pero vemos cómo a partir de febrero, marzo, abril, cuando comienza a ingresar, ¿no?, esta cosecha de soja brasilera, el ritmo de embarques, los line-up comienzan a abultarse en cuanto a sus volúmenes, y bueno, luego sí comienza a mermar en los meses de junio y julio. Harina de soja, un comportamiento más regular, ¿no?, durante todo el año para los embarques brasileros de harina de soja, mostrando picos a mitad de año, ¿no?, en los meses de junio a julio, pero también, como decíamos, aumentando los volúmenes en campaña tras campaña. Aceite de soja en menores volúmenes, ¿no?, pero también mostrando un comportamiento creciente, ¿no?, sobre estos embarques de aceite de soja, y mostrando picos también en mayo y junio. Pasando a Argentina, vamos a comenzar con el maíz, este cuadro de oferta y demanda, donde, bueno, desde Zafras y Mercado esperamos una producción de 54 millones de toneladas para la campaña 22-23, luego vamos a ver con más detenimiento, pero bueno, como sabemos, un consumo interno de casi 11 millones
de toneladas y exportaciones por 38 millones de toneladas. Estimación de producción de maíz, también esta estimación, esta proyección que hacemos desde Zafras y Mercado, a través de una investigación, un research con productores, organismos públicos, cooperativas, etc. Tenemos una proyección productiva para la campaña 22-23 de 54, como decíamos, de 54 millones de toneladas. Esto es un incremento de 4 millones en comparación a la 21-22. Aclaración, nosotros si bien sabemos que vamos a encarar una campaña muy complicada con el tema climático, no podemos hacer recortes de rendimientos y como consecuencia productivos si aún no se ha producido un fenómeno climático desfavorable en este caso, ¿no? Por lo tanto, nuestra proyección es esta y sin duda que iremos corrigiendo, ¿no? Mes a mes si la situación se agrava en cuanto al clima, ¿no? Comercialización de maíz, un tema muy importante, como todos sabemos, en un mercado intervenido con el gobierno nacional, ¿no? Dando un volumen de equilibrio que ya se había dado en la campaña 21-22 en las 36 millones de toneladas. Para la campaña 22-23, esta campaña, ¿no?, que aún no se finalizó de sembrar, ¿no? Como bien sabemos, solo se ha avanzado con un 17% y es de maíz temprano. Se colocó, ¿no?, un volumen de equilibrio de 10 millones de toneladas para las declaraciones juradas de ventas externas y ya se han informado cerca de 9 millones de toneladas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, que se han adelantado en casi la totalidad de este volumen de equilibrio de las declaraciones juradas y veremos, ¿no?, en el transcurso de las semanas o en el transcurso de los meses si el gobierno aumenta este volumen de equilibrio, aunque como bien sabemos la situación está muy ajustada y muy complicada, con lo cual las chances, ¿no?, las probabilidades de que esto suceda, vemos que son pocas, ¿no?, o que lo vayan aumentando paulatinamente, ¿no? Aquí viendo un poco en gráfico, ¿no?, el comportamiento de estas declaraciones juradas del sector exportador. Comparamos campaña 21-22 con la campaña 22-23. Vemos cómo cuando el gobierno, ¿no?, aumentó el volumen de equilibrio, primero lo había aumentado de 25 millones a 30 millones en la campaña de esto 21-22. Las declaraciones juradas habían tomado velocidad, ¿no?, habían avanzado fuertemente y luego sucedió lo mismo cuando se pasó de 30 millones de toneladas a 36 millones de toneladas, ¿no? Y vemos para la campaña 22-23 cómo viene un ritmo bastante regular, ¿no?, con ese volumen de equilibrio tan acotado que había instalado el gobierno. ¿Qué vemos acá? Acá vemos, los compromisos de embarque, que estas son las declaraciones juradas, ¿no?, que se han informado, y el total comprado por el sector exportador, ¿no? Vemos cómo el total comprado había arrancado en 5.400.000 aproximadamente de toneladas. Para marzo del 2023 se hicieron declaraciones juradas por 3.300.000, quedando un saldo de 2 millones. En abril del 2023 se realizaron declaraciones juradas de 2.200.000 y ya comenzamos a observar un saldo negativo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que se han declarado un mayor volumen, ¿no?, que el comprado por el sector exportador. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que el sector exportador en algún momento va a tener que comprar este maíz, ya que, se ha realizado, ¿no?, declaraciones juradas, compromisos, ¿no?, de envíos. Por lo tanto, en la actualidad tiene un saldo negativo de 3.500.083.900 toneladas, ¿no?
¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos una probabilidad, ¿no?, de retenciones por parte del gobierno y también una posibilidad del dólar maíz, ¿no? Esto sin duda el día de mañana va a ser muy importante, ya que, bueno, como bien sabemos, se va a votar el presupuesto y pueden llegar a colocar, ¿no?, alguna iniciativa o medida que impacte o que les dé la potestad al gobierno de aumentar las retenciones, ¿no? Pasando a los precios locales, aquí vamos a hacer una diferenciación entre el maíz temprano y el maíz tardío. Aquí vemos, ¿no?, los precios realmente elevados, si lo comparamos con el histórico de los otros años, del maíz para la posición abril en el MATBA ROFEX, alcanzando los $257.5 la tonelada. Esto sin duda se relaciona, ¿no?, con en esta caída, ¿no?, en la siembra del maíz temprano, principalmente por esta dificultad climática y esta baja humedad en los suelos que impidió a los productores a avanzar con la siembra. Si bien en las últimas semanas ha llovido algo y algunos productores han salido a sembrar, bueno, vemos el comportamiento en los precios en el plano local, ¿no?, como muestra valores realmente altos, valores históricos, que bueno, esto se relaciona con la disponibilidad de grano para el mes de abril, ¿no? Pasando al tardío, también vemos precios elevados, si bien, bueno, esto puede llegar a ir modificándose, ¿no?, en relación a cómo viene el cultivo y a la cantidad de productores que tomaron la decisión de sembrar un maíz tardío. Vemos valores también realmente muy buenos, en 225.9 dólares la tonelada, y bueno, veremos, ¿no?, cómo se comportan estos precios. Aquí vemos, este gráfico se puede realizar desde nuestra plataforma Zafras. Vemos un spread, ¿no?, entre el maíz temprano de abril y el maíz tardío de julio. Vemos cómo, ¿no?, normalmente tiene un spread regular, ¿no?, donde, bueno, se van acercando las líneas, pero cuando se empezó, ¿no?, a conocer esta dificultad climática alrededor de septiembre, bueno, vemos cómo el maíz de abril fue tomando distancia, ¿no?, del maíz de julio, y bueno, hoy tenemos un spread de casi 35 dólares por tonelada. Aquí lo vemos en términos históricos, ¿no? Bueno, ahí vemos 31.6 dólares la tonelada del spread, y si lo medimos en las diferencias, los spreads de otros años, vemos cómo el nivel es superior, ¿no?, a los otros años. Adentrándonos en la soja, bueno, aquí vemos el cuadro, ¿no?, de oferta y demanda de la soja. Vemos cómo principalmente la producción de soja argentina tiene como destino el procesamiento. Fíjense, casi un 90% de la producción va a procesamiento, donde, bueno, los niveles de procesamiento se mantienen, siendo Argentina el principal exportador de sus productos, tanto de harina como de aceite de soja. Nuestra estimación de soja para la campaña 22-23, estimamos en casi 48 millones de toneladas. Esto son casi 5 millones de toneladas, o en términos porcentuales un 11% más que la campaña 21-22. Aclarar también que, bueno, se ven algunas mejorías para el norte y noreste del país, que bueno, que fue muy golpeado, ¿no?, en la campaña pasada. Comercialización de soja, aquí un mercado no intervenido en términos de volumen de equilibrio, pero bueno, como bien sabemos, la comercialización ahora se ha detenido nuevamente por esta brecha cambiaria, y porque, bueno, ha finalizado, ¿no?, este dólar soja. En términos de gráfico, aquí vemos bien claro, ¿no?, cómo
el ritmo de las compras totales, tanto del sector exportador como del sector industrial, han avanzado fuertemente cuando comenzó, ¿no?, esta medida del dólar soja. Vemos ahí a comienzos de septiembre este aumento en las ventas, que luego fue mermando al finalizar, ¿no?, esta medida, ¿no? Si vemos en términos de soja MEP, bueno, vemos, como decíamos ahí en septiembre, cómo había aumentado, ¿no?, esta soja MEP en cuanto al precio, ¿no?, pizarra por este nuevo dólar soja, pero luego comenzó a disminuir, ¿no? Pasando a la molienda, como bien decíamos, esto está atado a la comercialización, ya que, bueno, como sabemos, Argentina exporta harina y aceite, por lo tanto la molienda ha frenado, ¿no?, su ritmo si lo comparamos con el año pasado, y bueno, aquí vemos, ¿no?, la variación en línea comparando con el mes del año pasado, ¿no? Vemos cómo en comparación a la campaña 2021 hay una disminución del 9%, ¿no?, en el volumen procesado, y si lo comparamos con las últimas 5 campañas, la disminución es del 4%. Pasando a la matriz exportadora, vemos los embarques de soja. Si bien el volumen no es importante, vemos cómo en octubre ha aumentado fuertemente el envío de poroto de soja Argentina, principalmente, bueno, por esta medida, ¿no?, del dólar soja. Pero bueno, pasando a los subproductos, vemos cómo aquí sí los volúmenes son más importantes, como, ¿no?, a partir bueno, del mes de julio, cuando se empezó a agudizar el tema de la brecha cambiaria, vemos cómo cayeron los envíos de harina de soja tanto en agosto y en septiembre. En octubre se vienen recuperando y bueno, se espera, ¿no?, que aumenten considerablemente en comparación al año pasado, pero como vimos en la filmina de comercialización, los ritmos de ventas volvieron a caer, por lo tanto estos embarques seguramente vuelvan a disminuir. Para aceite de soja lo mismo, fíjense cómo venían disminuyendo, así que bueno. Pasando a los precios, vemos los precios de Matva para el mes de mayo de 2023, que bueno, es cuando comienza la disponibilidad del poroto. Vemos también precios muy buenos, no con tanta diferencia como en el maíz, ¿no?, pero precios muy buenos, de 300, casi 67 dólares la tonelada, que bueno, esto sin duda va a depender de cómo se va comportando la campaña, y el clima va a ser determinante, ¿no?, para la producción tanto de maíz como de soja. Bueno, aquí vamos a la acción para ver un poco, ¿no?, la toma de decisiones. Creo que podemos ver mejores precios, podemos fijar pisos de ventas, quedamos abiertos a potenciales subas, ¿no? No sé cuál será mi rinde, mi zona está muy afectada, no importa, podemos llevar a cabo estrategias que no impliquen comprometer la mercadería. ¿Cómo podemos hacer? Pensamos más allá de lo forward, podemos pensar en opciones, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de una estrategia, ¿no?, con opciones. En este caso sería un put de soja mayo, con el futuro, ¿no?, en diciembre del Matva Rofex en 364 dólares la tonelada, un precio de ejercicio de 348 dólares la tonelada, una prima de 13.4 dólares la tonelada, y aquí nos da, ¿no?, un precio, restando el precio de ejercicio con la prima, de 334.6 dólares la tonelada. Si esto lo comparamos year to year, sobre el futuro, ¿no?, de diciembre, bueno, nos da, ¿no?, un aumento del 13%, y si lo comparamos, ¿no?, en estos 334.6 dólares la tonelada menos los 321.5, nos da un aumento, ¿no?, del 4%. Estas estrategias, bueno, nosotros recomendamos, ¿no?, no hacer una estrategia tan agresiva, pero puede ser alrededor de un 20% para abarcar
los costos de producción, ¿no? Nobleza obliga, si quieren conocer más y adentrarse más en estas estrategias comerciales, tanto de cobertura como de futuro, nosotros el 15, 16 y 17 de noviembre vamos a estar dando un curso. Tienen abajo a la derecha el QR por si quieren escanearlo y tener más información al respecto. Pasando a lo global y haciendo un resumen, ¿no? Un poco tanto de maíz como de soja. Bueno, aquí vemos la variación intercampaña, ¿no? Que viene mostrando la producción y el consumo global. Aquí podemos observar cómo para la campaña 22-23 se espera una caída del consumo, pero la caída de la producción será mayor, por lo tanto esto tiene una presión alcista, ¿no? Aquí vemos la variación productiva por países, ¿no? Donde, bueno, como decíamos, una caída en términos globales, pero acá lo importante es detenerse, ¿no? En que la única variable que puede llegar a generar presión bajista sobre el maíz son las producciones sudamericanas que todavía no se han sembrado o que vienen con un ritmo lento de siembra y, bueno, y con potenciales problemas, ¿no? climáticos. Por lo tanto, si se ven afectadas, ¿no? por el clima estas producciones, sin duda bueno, que el cuadro, ¿no? del maíz va a estar aún más ajustado. Principales productores del maíz, vemos ahí Estados Unidos con 350 millones de toneladas, China segundo, pero como sabemos no es autosuficiente, Brasil con 126 millones de toneladas, Argentina 55, Ucrania 31.5. Acá lo importante también es saber que estos 5 países abarcan el 72%, ¿no? Principales exportadores, bueno, aquí lo importante, ¿no? es observar cómo Ucrania, ¿no? este porcentaje en la presencia de las exportaciones de maíz a nivel global tiene un 8%, es por eso, ¿no? Que vemos el impacto de la guerra es tan importante sobre el mercado del maíz, ya que Ucrania es un gran actor para la oferta, ¿no? mundial del maíz. Aquí vemos en términos históricos, ¿no? cómo se viene comportando la producción y la demanda del maíz a nivel global como puntos importantes. Bueno, para la campaña 22-23, pese a altos precios internacionales, no puede superar la 21-22. Esto, como decíamos, es una tendencia alcista. El aumento de la producción en el sector cárnico presiona, ¿no? al maíz, es por eso que vemos un aumento por parte de la demanda campaña tras campaña. China sigue siendo un factor fundamental, ¿no? a nivel internacional. El tema de los biocombustibles, que también viene aumentando, ¿no? y haciéndose presente, en este caso para el etanol, tanto en Estados Unidos como en Brasil y China, y una mayor exigencia, ¿no? en las producciones de América del Sur. Pasando a la soja, aquí también vemos, al igual que en maíz, la variación intercampaña. La soja tiene un panorama menor, un panorama mejor, digo, bueno, con una mayor producción y un mayor consumo también, pero en menor medida, ¿no? Pasando a los países, vemos solamente un recorte en los Estados Unidos. A nivel global se espera un aumento productivo en comparación a la campaña pasada, pero también debemos tener en cuenta lo mismo que dijimos en maíz, ¿no? Esto es con un comienzo de la campaña y debemos evaluar cómo se va comportando la soja tanto en Brasil como en Argentina. Un dato también a tener en cuenta, que no está en esta filmina, es la recuperación, ¿no? de Paraguay, ya que bueno, la campaña pasada Paraguay tuvo un quiebre productivo, alcanzó las 4 millones de toneladas aproximadamente y se espera que para esta campaña alcance las 10 millones de toneladas. Aquí vemos un mercado más, no centralizado, donde bueno, 3 países ocupan el 82% de la producción global. En términos de exportadores, aquí sí aparece Paraguay, ¿no? Pero aquí también, aquí un mercado centralizado con estos 4 países llevándose el 94% de la exportación a nivel global. Viendo términos históricos, al igual que lo vimos en el maíz,
también una demanda que viene creciendo, ¿no?, más rápido que la oferta, como vemos para la campaña 22-23, ¿no?, un consumo de alrededor de 400 millones de toneladas, bueno, de 390, perdón, y una producción de 390, un consumo de 380, perdón. Bueno, esto principalmente, al igual que en maíz, un aumento, ¿no?, en la matriz cárnica global y con una demanda tanto de soja como de derivados. Pasando al clima muy importante, de donde estamos parados en una línea que viene mostrando cierta debilidad, ¿no?, a medida que pasan los trimestres, y que bueno, se espera que para el trimestre, perdón, de febrero, marzo, abril, comience a cambiar a una neutralidad. Pero bueno, esto, como bien sabemos, el clima es día a día, semana tras semana. Aquí vemos la precipitación, ¿no?, acumulada en Sudamérica de los últimos 7 días, donde, como decíamos, Argentina ha recibido en algunas zonas un buen milimetraje que ayuda, ¿no?, a recuperar un poco la humedad en los suelos. Pero bueno, aquí vemos también Brasil con el sur recibiendo buenas precipitaciones y el centro también. Precipitación proyectada de 1 a 7 días, vemos en Brasil también, el sur haciendo presente con buenas precipitaciones, y en Argentina vemos como el noreste y el centro-sur de Buenos Aires con buena presencia de milímetros. ¿Qué esperamos? Bueno, los próximos trimestres. Mapa de la izquierda, noviembre, diciembre, enero. Mapa de la derecha, diciembre, enero, febrero. Meses muy importantes, ¿no? Ya que bueno, los cultivos transitan su estadio crítico. Vemos una anomalía negativa para lo que es la zona núcleo en el primer trimestre en Argentina. Vemos también una anomalía para el sur de Brasil, pero el centro de Brasil vemos con una anomalía positiva. También anomalía negativa para Paraguay, ¿no? Y en cuanto al segundo trimestre, vemos también una anomalía negativa, pero más débil en la zona núcleo. En el sur de Brasil ya no vemos anomalía negativa de Paraguay y anomalía positiva en el centro de Brasil. Aquí vemos la precipitación acumulada de Argentina, ¿no? En el acumulado mensual, en lo que llevamos del mes de octubre, como bueno, buen milimetraje, ¿no?, en el norte de Santa Fe, en Entre Ríos, y en el centro-sur de Córdoba, norte de La Pampa. ¿Qué se espera para Argentina para los próximos 15 días? Bueno, mapa de la izquierda de 1 a 7 días, como decíamos, precipitaciones provincia de Buenos Aires, norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, y para los 15 días vemos precipitaciones en casi toda la zona núcleo, ¿no? Aquí vemos la presencia de agua, ¿no?, en la zona núcleo, en el suelo hasta 1 metro de profundidad, donde hacemos una comparación de lo que fue el 20 de octubre del 2021 y lo que es el 20 de octubre de este año. Vemos una diferencia notable, ¿no?, con un porcentaje respecto al máximo posible muy por debajo en la actualidad. Si lo comparamos provincia por provincia, ¿no?, realmente es muy notorio, ¿no?, este mapa. Conclusiones principales, bueno, como primer punto, cosecha en América del Norte, cómo finaliza, ¿no?, la gruesa en los Estados Unidos, y los ojos comienzan a posarse, ¿no?, en Sudamérica. Clima determinante, como decíamos, actualmente en línea, disminuyendo la presencia y debilitándose. Incertidumbre continuará, ¿no?, en los mercados en relación al conflicto Rusia-Ucrania y este corredor, ¿no?, comercial. El foco sigue siendo la recomposición del comercio global. En cuanto a las monedas, si se continúa acelerándose, ¿no?, el fortalecimiento del dólar. Foco de evolución de los cultivos en Sudamérica. En Argentina, ¿no?, ingresando a un año electoral, habrá nuevas intervenciones del gobierno, aumento de derechos de exportación, aumento de volumen de equilibrio, ¿no?, y ante la elevada volatilidad, momento de tomar decisiones, ¿no?
Muy bien, perfecto chicos. Y ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas. Algunas quedaron en el chat. Por ejemplo, tenemos de Gustavo que nos pregunta cuántas hectáreas y qué rinde promedio toman para estimar la producción de maíz. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todas esas informaciones, ¿no? Más detalladas, podemos empezar a entrar en detalles de productividad de zona por zona, provincia por provincia. Las puedes ver en nuestra plataforma, ahí están bien detalladas, ¿no? Todos los cuadros de estimaciones, tanto para Argentina como para Brasil, tanto para soja, para maíz. Ahí con el QR, entiendo, vas a poder ponerte en contacto y sí ver a fondo esas estimaciones. Y desde la plataforma, sí, nos puedes hacer todas las preguntas de qué número en particular para no empezar a entrar ahora en zona por zona. Sí, es una información que está en la plataforma y la podemos charlar por ahí. Así que a través del QR, en la plataforma están bien detalladas y ahí sí tenés un lugar que es consulta del analista y entramos en contacto. Muy bien, perfecto. Seguimos con una pregunta de Carola Gómez que dice, con respecto al clima y la siembra tardía de maíz, ¿creen que los precios van a ir en baja? Respecto a la siembra tardía, estamos hablando de una posición en julio. Tenemos mucho por delante, es cierto, ahí lo más determinante va a ser el clima y cuánto efectivamente se termine sembrando. Es cierto que ahora no se ha sembrado el maíz temprano como se debiera, que mucho puede pasar para el maíz tardío, pero el cuadro global sigue siendo muy ajustado. Como veíamos, ¿no? Situación en Estados Unidos muy ajustada, conflicto, mucha incertidumbre, un mercado exportador que ya ha avanzado fuertemente. Es cierto que luego vamos a tener también la cosecha de Brasil. En definitiva, vemos un cuadro ajustado, no vemos tanto espacio a la baja, vemos que estamos en precios buenos, entonces lo que ahí decíamos con soja también lo llevamos un poco para maíz, ¿no? Empezar agarrando algo de estos precios, empezar con un porcentaje bajo. Digo que es el año de las opciones, ¿no? Los rendimientos van a ser el foco de la cuestión en su relación al clima. Va a haber mucha incertidumbre sobre qué rendimiento vamos a llegar en cada zona, entonces las opciones que nos permiten no comprometer mercadería van a ser un instrumento, creo yo, este año más utilizado justamente por este apartado, ¿no? Parte por intentar aprovechar los buenos precios en términos históricos, que no los podemos negar, y parte para no comprometer mercadería. Bien, perfecto chicos. Tenemos la última pregunta, ya estamos justo con el tiempo. Gustavo nos pregunta cómo ven la evolución del inverso de maíz, ¿puede ser? ¿Seguirá en positivo o negativo? Si te querés explayar mejor, Gustavo, si chicos entendieron la pregunta. Sí, el spread que veíamos, un maíz abril, un maíz con el maíz julio, entendemos que va a continuar, ¿no? Acelerando esta diferencia. Veíamos ahí, voy a volver a la diapositiva. Un segundo. Veíamos, analizamos acá los distintos spreads, ¿no? Entre abril y julio y las distintas campañas, ¿no? Y aquí un poco empieza a existir esa sugerencia de cuando el spread supera los $40 la tonelada, ¿no? Comprar el barato, vender el caro, que es comprar el barato, comprar julio, vender abril. Ahí ya entramos también dentro de una estrategia más especuladora y no de cobertura, ¿no? Entonces nosotros siempre, Zafra, vamos más hacia estrategias de cobertura. Sí podemos empezar a jugar con los spreads Matt Barroso de Chicago, ¿no? Spreads soja maíz entre distintos commodities. No es un poco a lo que intentamos apuntar, ¿no? En esta presentación. Si vamos al análisis puro del maíz, creemos que esta tendencia puede seguir aumentando, ¿no? La situación va a ser crítica. Vemos ahí también los mapas trimestrales que van a ser complicadas el tiempo crítico para ese maíz temprano sembrado, para el poco maíz temprano sembrado. Entonces, bueno, entendemos que esta diferencia puede seguir incrementándose. Muy bien, entonces si ya no quedan más preguntas,
les invito a que soliciten una demostración gratuita de la plataforma Zafras. Pueden escanear el código QR que están viendo en este momento en pantalla para recibir mayor información, también consultorías con los analistas, con Joaquín y con Bruno. Además nos pueden escribir también en las redes sociales para recibir mayor información. Bueno, sin más para agregar, les agradezco. Gracias Bruno y Joaquín por la exposición y a todos los invitados. Muchísimas gracias. Al que haya que dar una consulta pendiente a través de la plataforma nos van a poder acercar. Muchas gracias Muchas a gracias. todos. Dale, hasta luego.